Всем привет! Hola a todos. Преобразователь Un напряжения convertidor de voltaje de 12V 220 voltios es algo muy útil. Сегодня я хочу Hoy собрать quiero один из construir самых uno de los простых transductores más преобразователей, который simples, que состоит всего consta de лишь solo из 12 12 piezas. деталей. Скачать Puede принципиальную descargar el схему такого diagrama esquemático преобразователя de dicho вы сможете convertidor en увидеть el в grupo Telegram. Telegram. Ссылка на эту El группу enlace будет a este в grupo описании estará en под la видео. descripción debajo del Для video. того, чтобы сделать точные замеры Para hacer параметров mediciones такого precisas de los преобразователя, а parámetros de также dicho посмотреть convertidor, формулу así como выходного para ver сигнала, la forma я de la буду señal de использовать salida, современный usaré un цифровой multímetro digital moderno мультиметр con función de функции osciloscopio de осциллографа Tooltop. от фирмы Tooltop. Algo maravilloso para el Замечательная taller de вещь un для electricista. любительского радиолюбителя. En la В descripción описании под debajo этим de видео este я video, оставлю dejaré ссылку, un по enlace, которой вы haciendo сможете clic en узнать el больше о cual puede мультиметре aprender Tooltop, más а sobre el также при multímetro y желании también, приобрести si его. lo desea, comprarlo. На En la задней parte стороне posterior de коробки la caja, las технические especificaciones характеристики de этого este прибора. instrumento. Измерение Medición de постоянного voltaje напряжения до constante de hasta 1000 1000 вольт, voltios. переменного Voltaje напряжения variable de до hasta 750 750 вольт, voltios. сила тока до Corriente 10 de hasta ампер, 10 amperios. сопротивление до Resistencia de 40 hasta 40 мегаом, megaohm. емкость Capacidad до hasta 10 10 milifarad. миллифарад. Medición de Также frecuencia de измерение hasta 5 частоты до 5 MHz. МГц. Además, Кроме hay того, varias в этом приборе есть características достаточно adicionales en este дополнительных функций, dispositivo, таких por как ejemplo, un осциллограф, что делает osciloscopio, этот lo que прибор hace que особенно este полезным, instrumento sea измерение particularmente относительного útil, así значения, como la также medición del измерение valor ключевого relativo, la значения, medición del valor функции máximo y перевода в la спящий función de режим, hibernación концентрации и después de другие 15 действия. minutos de inactividad. Dentro de la Внутри caja de коробки инструкция instrucciones del пользователя, usuario, сам мультиметр в чехле multímetro en el caso y sondas. и щупы. Manual Инструкция en на inglés con английском una языке с descripción подробным detallada de описанием todos los всех modos de режимов работы. operación. Las Щупы sondas son удобные, cómodas con с un cable мягким suave и y вполне возможно posiblemente de силиконовым silicona. проводом. Están Они clasificados para рассчитаны un на voltaje максимальное máximo de 1000 напряжение до 1000 voltios y вольт una и corriente de поток hasta 10 10 amperios. А вот и Aquí сам viene el мультиметр. multímetro. Un Достаточно diseño строгий, bastante но estricto, вполне pero приятный bastante дизайн. agradable. Этот Este мультиметр имеет multímetro tiene большой una gran цветной экран. pantalla a color. На Debajo de la экране расположены pantalla hay 6 6 кнопок для botones para включения и activar y выключения desactivar funciones дополнительных функций. adicionales. Y А este это es el interruptor de переключатель los основных modos режимов. principales. И Y en внизу la parte мультиметра inferior 4 del разъема для multímetro 4 подключения conectores щупов. para conectar Это sondas. общий, Es это común. основной, где Este es el производятся principal, практически все donde se замеры. realizan casi В todas этом las разъеме mediciones. измеряется En este conector миллиамперы se и miden миллифарады. miliamperios y milifarados. Этот Y разъем este для conector измерения es para medir el силы тока amperaje до de hasta 10. 10 amperios. Las Щупы sondas están подключены, и conectadas сейчас y мы ahora проверим verifico некоторые algunos modos de режимы работы funcionamiento нашего de este мультиметра. multímetro. El Первый primer режим – modo это es medir измерение un малого pequeño постоянного voltaje de напряжения, то CC, есть es милливольт. decir, milivoltios. А El следующий siguiente режим – modo es la среднего medición постоянного de напряжения. voltaje constante, 1,608 1608 voltios. вольта. Utilice С estos помощью этих botones para кнопок можно activar y включать и desactivar отключать las funciones дополнительные adicionales de возможности este этого multímetro. мультиметра. Por Например, ejemplo, кнопка el botón F1 F1 включает activa del modo режим de medición относительного relativa. измерения. ¿Cómo Как это funciona? работает? Para Например, для empezar, начала я mediré el измерю voltaje напряжение en el на cargador y es de зарядном устройстве. 5.8 voltios. И оно составляет Ahora presionaré el botón 5,8 F1 y вольта. mediré el Теперь voltaje я de нажимаю esta кнопку batería. F1. И теперь замерю напряжение Que этой está батареи, dentro de которая находится в 1.6 пределах voltios. 1,6 вольта. То есть La разница diferencia между entre el напряжением voltaje зарядного del cargador y esta устройства batería es de этой батареи 3.48 voltios. 3,48 вольта. El botón Кнопка F2 activa F2 del modo включает de режим medición del измерения valor итогового máximo. значения. Опять Medir de же, nuevo el voltaje de la замерю батарею. batería. 1,6 1,6 voltios. вольта. Сейчас Ahora el максимальное valor значение máximo se ha сохранилось, conservado y es de 1,6 1,6 voltios. А теперь Y замерю ahora estoy напряжение midiendo el voltaje en на el зарядном cargador. устройстве. 5,8 voltios. Ahora se conserva este nuevo valor máximo. El botón Cell cambia varios modos. Medición de frecuencia, ciclo de trabajo y medición de voltaje constante de nuevo. El botón F4 activa el modo de medición automática. El botón S guarda el valor de las mediciones en la pantalla. Y con el botón R puede encender el osciloscopio. Aquí, con los botones superiores, también puede hacer algunos ajustes. Por ejemplo, seleccionar un corte de tiempo. Puede seleccionar amplitud o disparador.
El siguiente modo de medición es el voltaje variable. El voltaje en la red es de 246 voltios y el multímetro con un pitido indica que estamos tratando con un alto voltaje. Veamos la forma de onda de la red doméstica. Como era de esperar, la red doméstica tiene una onda sinusoidal pura. También vale la pena señalar que este multímetro hace un gran trabajo con su función de osciloscopio. El siguiente modo de medición incluye varios subtemas. Puede medir la resistencia, la capacitancia, los diodos y el circuito eléctrico. Con el botón Cell, es decir, F3, puede elegir qué medir exactamente. El siguiente modo de medición es milifarads. Luego los miliamperes. Y otro modo es medir grandes corrientes de hasta 10 amperios. Bueno, puedo decir sin exagerar que el multímetro de Toltop es un dispositivo de muy alta calidad y confiable con muchas funciones y posibilidades. Para mí personalmente, la función del osciloscopio es particularmente útil aquí. Bueno, ahora puede ir al ensamblaje del convertidor de voltaje, que luego verifico con este multímetro. El circuito del convertidor es muy simple. Consiste en un multivibrador que controla dos FET de alta potencia, y un transformador está conectado a ellos. Al abrirse y cerrarse alternativamente, los transistores, por así decirlo, balancean el transformador y aparece un voltaje de 220 voltios en su salida. El transformador se puede utilizar cualquier adecuado. Su devanado primario está diseñado para 220 voltios y el secundario para 24 voltios con salida desde el punto medio, es decir, se obtienen dos mitades de 12 voltios. En este circuito, el transformador se conecta a los transistores mediante un devanado secundario. Puede descargar el diagrama esquemático del convertidor en el grupo Telegram. El transistor que soldé. Ahora es el turno de las resistencias. Queda por soldar condensadores y un par de resistencias.
Soldé los cables necesarios y los arreglé con un tubo termorretráctil. El transformador que usaré en este convertidor es francamente débil. Tiene poca potencia y un cable bastante delgado en el devanado secundario. Debido a esto, no será posible verificar al máximo las capacidades de conversión, pero puede asegurarse de que funcione con precisión. Para probar este simple convertidor, todo está listo. Ahora conectaré las sondas al transformador y luego pondré el voltaje de la batería. El voltaje de salida de este convertidor es de 260 voltios. Vamos a ver cuál es la frecuencia de la corriente. Frecuencia 73 Hz. Como puede ver, el voltaje y la frecuencia de corriente de este convertidor están ligeramente elevados. Para solucionar esto, ahora cambiaré la frecuencia del multivibrador de ajuste. Aquí se instalan condensadores con una capacidad de 1 microfarad. Agregaré uno más en paralelo a cada condensador para que la capacitancia en cada lado del multivibrador sea de aproximadamente 1.5 microfaradios. Entonces las características del convertidor serán normales. Soldé los condensadores a 0.47 microfaradas y ahora hay aproximadamente 1.5 microfaradas a cada lado del multivibrador. Veamos cuáles son las características de este convertidor ahora. Tensión de 254 voltios. Un poco más alto, pero mejor de lo que era. Ahora vamos a comprobar la frecuencia. Y la frecuencia es de casi 50 Hz, lo que se necesitaba. Ahora veamos la forma de onda en la salida de este convertidor. La forma de onda de salida no es una onda sinusoidal. Se parece más a los pulsos rectangulares, pero no debería haber esperado algo más de un convertidor tan simple. Pero, sin embargo, es un convertidor bastante funcional. Voy a poner la carga en él y podemos comprobarlo. Primero conectaré la lámpara LED. Como se puede ver, la lámpara funciona perfectamente y brilla a todo brillo. Ahora, en lugar de una bombilla LED, intentaré encender una bombilla incandescente normal. Esta bombilla incandescente es de 60 vatios, brilla alrededor de la mitad del brillo o incluso un poco menos. Si el transformador fuera más potente, el resultado sería mucho mejor. Bueno, en tal configuración, el resultado es apropiado. Y otro sujeto de prueba es una batidora de 300 vatios. Veamos si puede funcionar con un convertidor de este tipo. La batidora gira, pero no demasiado rápido y, por supuesto, es poco probable que batan algo. Solo queda saber qué corriente consume este convertidor. Primero mediré el amperaje cuando haya una lámpara LED en la carga del convertidor. Como se puede ver, la corriente es de aproximadamente 1,38 amperios.
Si la carga es una lámpara incandescente ordinaria, la corriente consumida aumenta significativamente y es de aproximadamente 3,8 amperios. Con esto concluye el video. Si te gusta, haz clic en el botón suscribirse para no perderte el nuevo video en mi canal, que estará disponible muy pronto. Gracias por ver y hasta luego.